Bienvenidos a otro nuevo episodio de Cuentos Transtángulos. Hoy exploraremos uno de los desastres naturales más devastadores de América Latina, la tragedia de Vargas, ocurrida en diciembre de 1999 en Venezuela. Pero más allá de los ríos de lodo y las casas arrasadas, hay un lado más oscuro y menos contado de esta historia, uno que todavía se manifiesta entre las ruinas y en los sueños de quienes sobrevivieron. Prepárate para adentrarte en un episodio lleno de llanto, dolor y apariciones. La noche del 15 de diciembre de 1999, las lluvias en el estado Vargas, al norte de Venezuela, no eran normales. Durante varios días, el cielo parecía no querer cerrarse. La montaña comenzó a desgarrarse y lo impensable ocurrió. Miles de toneladas de tierra, piedras y barro se deslizaron desde el Cerro El Ávila hasta la costa, arrasando barrios enteros. Se calcula que más de 10.000 personas perdieron la vida. Muchos desaparecieron sin dejar rastro, otros fueron sepultados en sus casas. Algunas zonas quedaron completamente borradas del mapa. El país estaba en shock, pero pronto empezaron a circular historias que iban más allá de la tragedia física. Rescatistas que trabajaron en la zona durante semanas reportaron cosas que no podían explicar. Uno de ellos contó que, mientras buscaba sobrevivientes entre los escombros de lo que antes era un edificio, escuchó el llanto de un bebé. Corrió entre los restos, removió piedras y madera, pero no había nadie, solo silencio y frío. En otro sector, una mujer relató que cada noche después de la tragedia soñaba con personas llamándola por su nombre desde el río. Cuando fue a ver, encontró restos de una vivienda y varias pertenencias de su familia perdida. Uno de los relatos más persistentes en Vargas habla de una figura femenina que aparece en las noches cerca del Caño Maya, una zona fuertemente afectada por el deslave. Testigos aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco, descalza, caminando en dirección contraria al cauce del río. Cuando intenta alcanzarla, ella desaparece en el agua sin dejar huella. Los más antiguos del lugar dicen que era una madre que murió buscando a su hijo entre el lodo. Otros creen que es una de las tantas almas atrapadas, condenadas a caminar eternamente buscando su hogar perdido. Tras el desastre, algunas familias regresaron a sus terrenos para reconstruir lo poco que quedaba. En ciertas zonas, sobre todo en Carmen de Uria y Los Corales, surgieron relatos de fenómenos extraños, puertas que se abrían solas, voces que murmuraban nombres, sombras que cruzaban los pasillos, gritos de auxilio entre las paredes. Una pareja que se atrevió a habitar una casa reconstruida contó que en las noches escuchaban golpes y pasos en el techo, como si alguien caminara sobre las láminas. Cuando salían, no había nadie, pero al día siguiente encontraban huellas en el barro dentro de la casa. Incluso en el Cerro El Ávila, donde se originaron los deslaves, senderistas y habitantes cercanos han reportado apariciones. Muchos dicen que al anochecer se escuchan gritos que vienen desde zonas donde ya no hay caminos. Otros aseguran ver figuras que se asoman entre los árboles y luego se desvanecen. Algunos afirman que los espíritus de quienes fueron arrastrados por el lodo aún habitan la montaña, incapaces de cruzar al otro lado por la brutal forma en la que murieron. Personalmente, conocí también historias de la mano de rescatistas que estuvieron en el deslave y me contaron varias historias. Una de las más conocidas es la del Cristo de la iglesia de Carmen de Uria. Cuando el deslave, parte de la iglesia se derrumbó, pero donde estaba el Cristo quedó intacto. Solamente el brazo derecho se le quebró y quedó colgando. Dicen los lugareños que el brazo se le fue cayendo cada día que pasaba del deslave, hasta que en el último día se le terminó de romper, quedándole colgado. Otra de las anécdotas es que había un perro, no quería moverse de los escombros.
los rescatistas tratando de llevarse al perro, el perro no se dejaba, no quería irse de los escombros. Cuentan que luego de excavar y levantar los escombros estaba el dueño del perro. Y otra anécdota de los rescatistas de Defensa Civil es que había un hombre tapiado de barro hasta la cintura, con las manos enterradas dentro del lodo. Los rescatistas, al momento de intentar ayudarlo, el señor decía: déjenme aquí, no me saquen, no me saquen. Al quedarse impresionado de por qué no querían que lo rescatara, el hombre afirmaba que los hijos estaban enterrados, uno en cada mano del señor. La tragedia de Vargas dejó una herida que el tiempo aún no ha cerrado, pero más allá de la destrucción física, parece haber algo espiritual que quedó atrapado allí, algo que no encuentra descanso. Quizás son las almas que nunca fueron despedidas, o tal vez es el eco de un dolor tan profundo que aún vibra entre los escombros. Si esta historia te estremeció, dale like y suscríbete para más episodios de terror real, misterios sin resolver y fenómenos paranormales. Nos vemos en el próximo episodio. Pero recuerda, no todo lo que se llevó el lodo desapareció.